Hola, buenos días con todos. Hoy vamos a ver un nuevo tema que es difracción de rayos X. Vamos a ver algunos problemas como también algunas fórmulas que vamos a usar en este tipo de ejercicio. Bueno, el fenómeno de difracción de rayos X es la dispersión que experimentan las ondas cuando pasan por una apertura o obstáculo. Esto ocurre mayormente cuando la longitud de onda es comparable o mayor que la apertura. Obviamente, las fórmulas que vamos a usar en este tipo de ejercicio es la idea, ¿verdad? Que es una fórmula general, donde n es el orden de difracción. Es un número entero que en el programa te lo van a dar, que tiene valor de uno. Lambda es la longitud de onda, es la distancia interplanar. Teta es el ángulo de Bragg. Y ángulo de difracción es igual a 2 por zeta. Mayormente en el problema te van a pedir que hayas el ángulo de Bragg o te pueden pedir que hayas el ángulo de difracción. Para poder hallar la distancia interplanar, vamos a usar esta fórmula, que la distancia de los planos va a ser igual el parámetro entre la raíz de los planos. Y para poder hallar el parámetro de red, simplemente hacemos algunos movimientos en la fórmula de la distancia. Entonces sería, el parámetro de red sería pues igual a la distancia por la multiplicación de la raíz cuadrada de los planos. Entonces, viendo estas fórmulas, vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, acá tenemos un ejercicio que nos dice que si el aluminio tiene estructura FCC, el radio atómico de 0,1431 nanómetros, calcule las distancias interplanares para los planos 110 y 221. Bueno, empezamos extrayendo los datos de este problema. Nos dice que es un FCC. Tener en cuenta que una estructura FCC tiene 4 átomos, una estructura BSC tiene 2 átomos y una cúbica simple tiene un átomo. También nos da el radio atómico, que es 0,1431 nanómetros, y nos da plano uno que es igual a 110 y el plano 2 que es igual a 221. Entonces, para poder calcular la distancia interplanar de estos planos, vamos a usar esta fórmula de la distancia. Empezamos calculando el parámetro de red, solo para poder reemplazar en la fórmula de la distancia. Entonces, como es un FCC, el radio de una estructura FCC va a ser igual a raíz de 2 entre 4 por el parámetro. En este caso tenemos datos del radio atómico, entonces lo que vamos a hallar es el parámetro de red, que sería igual el parámetro sería igual a 4R entre raíz de 2. Entonces reemplazamos los datos en esta fórmula y el resultado nos daría 0,4047 nanómetros. Entonces, al tener el parámetro de red, ya podemos hallar la distancia interplanar de estos planos. Usamos la fórmula de la distancia y para el plano 1, que es 110, reemplazamos los datos el- en el parámetro de red entre la raíz de los planos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, dándonos como resultado de 0,2862 nanómetros. De la misma forma, realizamos para el plano 2, que sería igual como resultado 0,1349 nanómetros. Estos serían los resultados a lo que nos piden, ¿no? Las distancias interplanares de los planos 110 y 122. Bueno, acá tenemos un segundo problema que nos dice si el metal iridio tiene una estructura cristalina FCC y el ángulo de difracción para el conjunto de planos 220 ocurre a 69,22 grados, que es la reflexión del primer orden. Cuando la radiación de rayos X monocromática tiene una longitud de onda de 0,1542 nanómetros, nos pide calcular la distancia interplanar para este conjunto de planos, como también nos pide calcular el radio atómico para el átomo de iridio. Entonces, como ya mencioné, empezamos extrayendo los datos. Bueno, nos dice que es una estructura FCC
Y también nos dice, y el ángulo de difracción es de 69,22 grados y nos da el plano de 220 y también nos da la longitud de onda que es de 0,1542 nanómetros. Ya, con eso podemos calcular. Podemos calcular la distancia también. Ya. Ya. Entonces, usamos la fórmula general en este caso, ya que tenemos el ángulo, la longitud y el plano. Entonces, como hallamos la distancia interplanar de este ejercicio, usamos esta fórmula general, que sería la distancia va a ser igual a n por la longitud entre 2 seno de teta. Reemplazamos los datos, que sería la distancia va a ser igual a 1. Como ya lo mencioné, este n es el orden de número que siempre, aunque no te tengan el ejercicio, siempre va a ser 1 por la longitud que nos da en dato, 0,1542 nanómetros entre 2 por seno de teta. Recordarles que en este caso nos dice que el ángulo de difracción ocurre a 79,22 grados. En este caso no nos están dando el ángulo de Bragg, que es teta, sino que nos están dando el ángulo de difracción, que es 2 por teta. En este caso, para poder hallar el ángulo de Bragg, lo vamos a dividir en 2. Entonces sería 69,22 grados entre 2. La distancia, al calcular esto, nuestra distancia sería de 0,1357 nanómetros. Al tener la distancia interplanar, ya podemos hallar el parámetro de red. Simplemente multiplicamos la distancia por la raíz de los planos, que sería la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces nuestro parámetro de red va a ser igual a 0,357 nanómetros por la multiplicación de la raíz cuadrada de 8, dándonos como resultado a 0,3838 nanómetros. Entonces, al tener el parámetro de red, ya podemos hallar el radio atómico. Y también nos dice que como dato tenemos que es un FCC, que es 4 átomos, y el radio atómico de una estructura cristalina FCC va a ser igual a raíz de 2 por el parámetro entre 4. Simplemente reemplazamos los datos, raíz de 2, reemplazamos el parámetro de red, entre 4 sería igual a 0,1357 nanómetros. Entonces ya resolvimos la distancia interplanar, como también el radio atómico. Bueno, acá tenemos otro ejercicio, ya como para terminar. Nos dice que para el hierro BCC, calcular la distancia interplanar y el ángulo de difracción para el conjunto de planos 211. El parámetro de red para el hierro es de 0,2866 nanómetros. La longitud de onda de la radiación X incidente es 0,1542 nanómetros y el orden de difracción es 1. Nos pide calcular la distancia interplanar. Bueno, como dato de este problema, tenemos, nos dice que es una estructura BCC. BCC tiene dos átomos. Nos dice que el parámetro de red es de 0,2866 nanómetros. Y nos dice que la longitud es de 0,1542 nanómetros. El número de orden es 1 y el plano es 211. Entonces, calcular una distancia interplanar. Usamos la fórmula de la distancia interplanar, que es el parámetro entre la raíz de los planos. Simplemente reemplazamos los datos, como ya tenemos el parámetro, reemplazamos el dato del parámetro entre la raíz de los planos que nos dan. 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado.
Entonces la distancia interplanar va a ser igual a 0,1170 nanómetros. Y también nos pide calcular el ángulo de difracción. Usamos la fórmula general del, de, de Hebra y para poder hallar el ángulo de difracción, el seno de teta va a ser igual a la multiplicación de n por la longitud entre 2 por la distancia interplanar. Entonces, reemplazamos los datos. El seno de teta va a ser igual a 1 por la longitud, que es 0,1540 nanómetros, entre 2 por 0,1170 nanómetros, dando como resultado 0,659. Eso sería el seno de teta. Entonces, para poder hallar teta, el ángulo de Bragg va a ser igual 41,22 grados. ¿Cómo nos sale este resultado? En tu calculadora vas a poner vas a poner seno menos 1 por el seno de teta que te da como resultado y te va a salir esto. Pero tener en cuenta que no nos dice que hallemos el ángulo de Bragg, sino nos está pidiendo que hallemos el ángulo de difracción. Como ya mencioné, el ángulo de difracción va a ser igual a 2 por teta. ¿Qué es lo que vamos a hacer al ángulo de Bragg? Vamos a multiplicarlo por 2. Entonces el resultado sería 82,44. Ven, acá había un percance. Acá va a ser teta igual a 2 por 82,44 grados. Eso sería todo. Bueno, acá les dejo un ejercicio para que puedan resolverlo. Bueno, ya tienen los datos, aquí hallar el parámetro de red del hierro y ya tienes longitud, tienes número de orden, tienes los planos y tienes el ángulo de difracción. Recordar que el ángulo de difracción tienes que hallar el ángulo de Debra, por lo que va a ser 99,1 entre 2. Y reemplazas y ya. Ahí les dejo el ejercicio y pues nos vemos en otra sección. Gracias, chicos. Bye.